Bueno, hemos estudiado ahora ya un par de veces el tema de la ley dominical compartido por la anciana Terry y ella llega básicamente a una conclusión. Nos estamos acercando, pero no hemos llegado básicamente a esa conclusión que ella está compartiendo en el segundo video. Hemos revisado toda la lógica del estudio, no voy a repetir ahora, pero me gustaría visitar, volver a un tema que hemos tocado y quedó una pregunta abierta. No obstante, me gustaría llegar hoy a esa tesis de la anciana para ver si podemos de ahí entonces retomar los estudios la siguiente vez. Recuerdan que teníamos la pregunta o teníamos ese tema aquí del desarrollo de los derechos de voto en Estados Unidos. Y hemos empezado bastante temprano en el tiempo de la guerra civil, donde salieron varias enmiendas, y llegamos a la enmienda 15. Y recuerdan que había en aquel entonces una decisión de la Corte Suprema de básicamente anular en la realidad, digamos, esa enmienda. Y Solange tenía la pregunta, ¿por qué hicieron eso? ¿No es cierto? ¿Cuál es la cosa? Entonces, me gustaría compartir aquí una explicación de Wikipedia y pienso que eso nos puede ayudar a entender un poco qué pasó allá. ¿Quién quiere empezar a leer el primer párrafo aquí? Eso de por hecho está traducido del inglés. No sé si en español también dice algo del tema. Leo. Adelante. Los afroestadounidenses llamaron a la enmienda el segundo nacimiento de la nación y una revolución mayor que la de 1776. Según el historiador Eric Foner, en su libro The Second Founding, cómo la guerra civil y la reconstrucción rehicieron la Constitución. La primera persona de raza negra que votó tras la adopción de la enemistad fue Thomas Mundi Peterson, que lo hizo el 31 de marzo de 1870, en un referéndum celebrado en Perth Amboy, Nueva Jersey, para aprobar la revisión de los estatutos de la ciudad. Los afroamericanos, muchos de ellos esclavos recién liberados, hicieron uso de su nueva libertad y votaron a decenas de candidatos negros. Durante la reconstrucción, 16 hombres de raza negra formaron parte del Congreso y 2.000 ocuparon cargos electos locales, estatales y federales. Gracias. Entonces, eso básicamente es la situación en ese momento. Había esa libertad y los afroamericanos hicieron provecho de esas posibilidades. Pero ahora vamos al problema. ¿Quién quiere leer el siguiente párrafo? Leo. Por favor. El que dice en caso, ¿no? En el caso. Sí, sí. En el caso de Estados Unidos versus Race, la primera enmienda de la Corte Suprema de Estados Unidos, en la que se interpretó la 15ª enmienda, La primera decisión, disculpa, la primera decisión. Sí, la primera decisión de la Corte de Estados Unidos, en la que se interpretó la 15ª enmienda, la Corte interpretó la enmienda de manera restrictiva, confirmando limitaciones al sufragio aparentemente neutrales desde el punto de vista racial, incluyendo impuestos electorales, pruebas de alfabetización y una cláusula de derechos adquiridos que eximían a los ciudadanos de otros requisitos
de votación si sus abuelos habían sido votantes registrados. El tribunal también declaró que la enmienda no requiere el derecho de sufragio, sino que no confiere, no confiere el derecho de sufragio, sino que inviste a los ciudadanos de los Estados Unidos del derecho de excepción de la discriminación en el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por motivo de raza, color o condición previa de servidumbre, y faculta al Congreso para hacer valer ese derecho mediante la legislación apropiada. Ok, ¿qué significa esto? Eso básicamente, el siguiente párrafo va a ser lo que dice la Corte, pero ahora en ese resumen aquí de Wikipedia, ¿qué entendieron? ¿Qué es lo que pasó? Recuerdan que habíamos aprendido que en 1875 la Corte Suprema niega el derecho al Congreso de enforzar la enmienda, y aparentemente 76 hay esa decisión aquí que básicamente afecta a las personas afroamericanas. Entonces, uno de los problemas es que la Corte Suprema interpreta la enmienda como una forma restrictiva. De manera restrictiva, sí. O sea, en inglés dice muy narrow, muy Estrecho, estrecho. estrecha, sí, Estrecho, sí. muy limitado. Muy limitado, eso. Depende, ¿no? Tú puedes interpretar algo así amplio y grande y darle, y dice eso, incluso, pero ellos lo hicieron muy limitado. A Correcto. ver, corrígete. ¿Ellos lo hicieron muy limitado o así es como ellos lo interpretaron, Lo interpretaron así, la Corte Suprema. la Corte Suprema? Ujú. O sea que no todos podían votar, sino más bien solamente aquellos votantes que tenían abuelos que habían sido votantes antes. Ajá, entonces eso también es lo que yo entiendo, que dice, ellos confirmaron limitaciones al sufragio aparentemente neutrales desde el punto de vista racial, incluyendo impuestos electorales. Entonces ellos dijeron, impuestos electorales no tienen nada que ver con raza, son impuestos para todos. Pruebas de alfabetización no tienen nada que ver con raza, ¿no? Tienen que dar una prueba que pueden leer y escribir, eso que tiene que ver con raza. Una cláusula de derechos adquiridos que eximía a los ciudadanos de otros requisitos de votación si sus abuelos habían sido votantes registrados, ¿no? Hablamos de eso la última vez. Eso dice que tiene que ver con raza, ¿no? Los abuelos son abuelos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí con esas decisiones? Que en realidad esto que ellos, o sea, como yo lo veo, que esto que ellos llaman derecho a votar no es en realidad un derecho, pues tiene tantas limitaciones como las mencionadas arriba, sino más bien es un derecho de excepción, o sea, de excepción que sería como que tienes derecho a no votar más bien, como en vez de votar, a no votar, digamos, ¿no? Ya que, pues bueno, los requisitos que se te piden arriba, no los puedes cumplir, entonces tu derecho también no votar, digamos, ¿no? ¿Lo interpreto así o estoy errada? ¿Qué Yo creo dicen que los es como otros? una manera rebuscada mm, de segregación. O sea, es como una manera rebuscada para limitar al afroamericano a que vote. O sea, yo creo que ellos saben lo que están haciendo. O sea, ellos buscaron la manera de hacer cumplirlo, o sea, como tratar de cumplir una ley colocando otra ley que incumpla esa ley, algo así, como muy rebuscado, pues, para limitar
al afroamericano a que cumpla su derecho, a que tenga su derecho. Mm. También lo entiendo así, pero yo lo que no entiendo es si la Corte Suprema favorece a ellos o también les perjudica, digamos. Porque lo que pasó fue que en 1675 la Corte Suprema niega el derecho al consejo, ¿es el consejo? Ujú. De poder ellos, Congreso, ¿no? al Congreso, de Ujú. poder legislar o supervisar ese De derecho. eso va a hablar todavía más abajo. Ah, ok. Ahora eso viene. No, sí, estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes. Em, Cuando dice aquí, la Corte interpretó la enmienda de manera restrictiva y lo que hace es confirma limitaciones al sufragio. O sea, dice sí, todo el mundo puede votar, obviamente tienen derecho los hombres afroamericanos también, ¿no? Entonces ellos confirman eso, pero también confirman limitaciones. Dice sí, pero también son admisibles, son permitidos las limitaciones, como prueba de alfabetización, impuestos electorales, porque esas cosas no tienen nada que ver con el color de piel ni nada de eso, según la Corte. Pero nosotros entendemos, y en aquel tiempo las personas obviamente entendieron igualmente, que obviamente esas cosas solamente o básicamente afectarían a los afroamericanos. Pero dice, no, la ley dice, nada, eso nada de raza, eso solamente son cosas generales, ¿no? Entonces eso, como Marlene dice, es rebuscado, sabiendo que eso iba a afectar a los africanos más que nada, pero lo hacen así como que como no estaría relacionado. Ok, entonces más abajo, vamos a continuar. El tribunal dice, ¿no? El tribunal también declaró que la enmienda no confiere el derecho de sufragio, sino que inviste a los ciudadanos de los Estados Unidos del derecho de exención y de la discriminación. ¿Qué es el derecho de exención? Clarificamos. Yo entiendo que eso significa que ellos tienen el derecho de ser libres. De no votar si no quieren. No, ellos tienen el derecho de no ser discriminados. O sea, básicamente no, la ley, la enmienda no dice que pueden votar. La ley dice que no se le puede discriminar. Discriminar. Que es un poco diferente, ¿no es cierto? Y ellos dicen, claro, no son discriminados porque las cosas, las leyes que se imponen no tienen nada que ver con raza. Los abuelos, eso no es de raza, ¿no? Impuestos no es de raza, esos son asuntos generales, no tienen nada que ver con la raza en su interpretación. Entonces nadie podía decir, mira, pero eso me quita el derecho a votar. Y dice, sí, pero eso no es lo que la enmienda dice. La enmienda no te da el derecho a votar, solamente dice que no se te puede discriminar. ¿Me entiendes? Ahora sí. Y después dice, y faculta al final, y faculta al Congreso para hacer valer ese derecho mediante la legislación apropiada. Faculta. Ya, Dale. ya, lo faculta, ¿no? El Congreso puede... ok, vamos a leer qué significa eso. ¿Quién nos ayuda aquí en el siguiente párrafo? Eso es ahora lo que dice la Corte Suprema, lo que dijo. ¿Alguien quiere leer? Donde dice la 15ª enmienda, Sí, todo ese párrafo. sí. Ok, dice, la 15ª enmienda no confiere el derecho de sufragio a nadie,
Sin embargo, impide que los estados o los Estados Unidos den preferencia en este particular a un ciudadano de los Estados Unidos sobre otro por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre antes de su adopción. Esto podía hacerse. Era potestad de un estado excluir del voto a ciudadanos de los Estados Unidos por motivos de raza, etcétera, tanto como por motivos de edad, propiedad o educación. Ahora no es así. Si la ley permite votar a los ciudadanos de una raza que reúnen ciertos requisitos, debe permitirse votar a los de otra raza que reúnan los mismos requisitos. Antes de esta enmienda no existía ninguna garantía constitucional contra esta discriminación. Ahora sí, de ello se desprende que la enmienda ha conferido a los ciudadanos de los Estados Unidos un nuevo derecho constitucional que está dentro del poder de protección del Congreso. Ese derecho es una excepción, creo que sí dice, ¿no? De la discriminación en el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre. En virtud de las disposiciones expresadas de la segunda sección de la enmienda, el Congreso puede hacer cumplir este derecho mediante la legislación apropiada. ¿Cómo lo entendiste, Edita? Bueno, que lo que hace la 15ª enmienda es proteger ahora, ¿no? Sin hacer, me gusta que sea la comparación como era antes, sin hacer esa discriminación que antes se hacía, o sea, no se tomaba en cuenta. Y ahora sí se toma en cuenta, o sea, ya no hay motivos de raza, como dice ahí, ¿no? Que antes se discriminaba por motivos de raza. No sé si estoy entendiendo bien. Pero quisiera entender un poquito esa, la última parte, porque yo sé que Parminder habló de eso, pero no me acuerdo, donde dice, el Congreso puede hacer cumplir este derecho mediante la legislación apropiada. No recuerdo muy bien qué significa eso, sí. Me ayudan por... Ya, antes de ir ahí, creo que lo entiendes bien. Básicamente dicen, ¿no es cierto?, que mediante la 15ª enmienda nadie recibe el derecho de votar, de sufragio. Eso simplemente dice que eso no es lo que dice la enmienda. Pero la enmienda dice que a nadie se le pueden quitar sus derechos de la Constitución por motivo de raza, color, condición previa de servidumbre. ¿Ya? O sea, lo generaliza, pienso yo, ellos lo generalizan bastante, lo sacan del contexto original o de la idea era que reciben el derecho de votar. ¿No? Pero dice como que no tiene nada que ver con esto, es algo general que simplemente no se lo pueden quitar. Y como hemos visto, les dicen, eso no tiene nada que ver con las leyes que hay, que se han impuesto en algunos lugares para que uno pueda votar. ¿No? Esas leyes pueden regir igual porque no tienen nada que ver con la raza. Entonces nadie por motivo de raza puede ser exendido. Exenido. Esa palabra exención creo que es una palabra jurídica, ¿no? Exención. Significa liberado de, o se le puede quitar nadie se puede quitar el derecho. La palabra es exento. Exento, Nadie puede ser exento, ya. ¿No? Como aquí mire rápidamente el significado y dice libertad de que goza una persona para eximirse de una obligación. Efecto de eximir a una persona de una carga. Como, ya.
No se lo puede excluir o No sé, liberar. exacto, ¿no? Se puede liberar o quitar ese derecho. Quisiera un poco porque eran esclavos, ellos no pueden recibir ese. Ahora, en cuanto a lo que preguntó Edita, esa legislación apropiada, ¿ahí te recuerda lo que se dijo sobre esto? Yo personalmente no. Tampoco mucho. No lo tengo presente en la cabeza. Tal vez Edita nos das una intro. No, yo creo que sí lo estoy confundiendo, porque ahorita que estaba pensando, creo que Parmíndar sí estaba hablando, pero era de Estado de Derecho, no era legislación apropiada. Entonces yo creo que confundí los términos. Me suena más. Pero habría que revisar sus estudios que hizo sobre esa enmienda, ¿no? Que había bastante material ahí. Entonces, ¿avanzamos? ¿O alguien tenía algo? Matías. Sí, una pregunta. O sea, ¿todos esos requisitos eran en orden perdón, todo tenía que cumplirse de esos requisitos? ¿O podía fallar uno quizás? ¿O algunos? Bueno, eso era diferente según los estados, Matías. No, no todos los estados pedían esos requisitos. Y realmente no sé cómo los estados lo manejaban, si pedían todos o algunos, no más. Me imagino que había ahí diferencias según los estados. Pero básicamente lo que puedo recordar que en el sur se pedía tantos requisitos que básicamente, como hemos visto, nadie podía votar quién era afroamericano. Pero en sí, creo que también era discriminatorio, ¿no? Simplemente que de otra manera, ¿no? En otra forma. Exacto, ¿no? Esa decisión de la Corte Suprema, de hecho, en la práctica discriminó o apoyó la discriminación completa y hizo imposible que voten los afroamericanos en los estados del sur por las leyes adicionales que se sacaron, esos requisitos adicionales para poder votar. Como hoy en día también hay requisitos, ¿no? Tienes que tener 18 años, tienes que ser inscrito en tu país, en el distrito. Hay algunos requisitos hoy en día, según los países, pero ellos añadieron esos otros, ciertos requisitos que aparentemente no tenían nada que ver con la raza, pero que especialmente fueron diseñadas para limitar las posibilidades para afroamericanos. ¿Puedo? Y la decisión de la 15ª enmienda era para justamente lograr lo opuesto, lograr para que todos voten. Y ahora la Corte Suprema entra con esa decisión y básicamente quita el efecto de esa enmienda. Al coartar al Congreso, al restringir al Congreso sobre, Ya, ¿no? a los estados y al Congreso, ¿no? Sí. Marilyn o Kevin. Pero yo pienso que en realidad, bueno, eso es algo que suele ocurrir siempre en las leyes, ¿no? Pero la 15ª enmienda, en efecto, tampoco plasma de manera literal el derecho al voto. Entonces, lo que plantea la Corte Suprema, efectivamente afianzando su convicción y sus creencias y toda la trayectoria que viene viviendo a través del racismo, este, no la tuvieron tan difícil para poder seguir cortando de derecho. No sé si me voy a entender, porque cuando revisas la quinta enmienda, en efecto no te dice todo, todo ciudadano tiene la obligación de votar. Te dice es que no te pueden discriminar. O sea, no te pueden discriminar el voto por tu color de piel. Pero las otras leyes que estaban establecidas por los otros estados
no quedan anuladas. Este, entonces la 15ª enmienda en realidad no es tan clara. Bueno, así Eso, lo visualizo yo. Porque fue sido eso, más fácil como- estipular en la 15ª enmienda que esta enmienda deja sin efecto toda norma o ley federal que impida el voto. Sería algo más claro. Pero ahí Ujú, prácticamente te mm, dice es que no te pueden anular el derecho al voto por tu color. Pero los estados del sur decían, pero yo no le estoy privando su derecho al voto por su color, simplemente porque es analfabeta. Oh, y obviamente el analfabetismo en las personas de color era más alto porque no tenían derecho a estudiar. Entonces, no sé. Solange. yo solo tengo una pregunta a eso, digamos. Si de verdad la enmienda 15 no le da el derecho al voto, entonces, ¿por qué pondrían limitantes? O sea, ¿para qué la necesidad de poner esas limitantes de que si eres analfabeto, si es, porque en realidad no da el derecho al voto, ¿no? Pero esas Entonces, limitantes fueron post 15ª enmienda o estaban ya establecidas. esa es una buena pregunta. Habría que revisar. Ujú, Habría que- sí. O tú dices si la enmienda fue realmente pensada para el bien o ellos fueron un poco negligentes de realmente hacerla más específica. Yo pienso No sé. que es que fueron negligentes en no serle específica. Eso lo vemos ahorita actualmente con referente a igual a los derechos de la mujer, ¿no? Ujú, Que de una falsa igualdad o unas leyes a favor de las mujeres, pero este, sin romper los estándares y sin romper este, tu- estereotipos y toda esa cadena que existe de machismo y de patriarcado. Entonces te dice, la mujer debe ser igual, pero luego hay otras normas sociales que te dice, mira, pero la mujer no está bien vista que haga tal cosa. Entonces, no es específica, me parece que no ya. es tan claro. Entonces deja el punto de interpretación. Y cuando dejamos eso tan abierto para poder interpretarlo, yo lo puedo interpretar como yo quiera. Y si tengo el poder, este, se hace lo que yo quiero. Es que ahí para mí surge esa pregunta, ¿no? Si realmente la Corte Suprema tenía la intención de frenar la enmienda o las condiciones de la enmienda. Porque según ella, entonces, porque según la Corte Suprema, en realidad no es un derecho al voto. Pero si no fuera un derecho al voto, o no se lo entendiera así, ¿para qué la necesidad de esforzarse en poner esas limitantes, digamos? Porque la verdad es que algunas limitantes de las que se menciona ahí son absurdas, digamos. Como que qué tiene que ver que tu abuelo haya votado, tú eres una persona separada y ajena a él, digamos. Ya, es una pelea, ¿no? Porque es una lucha por los que quieren el mal y por los que quieren el bien, ¿no es cierto? Y lo que tal vez no tenemos claro ahorita, porque nos falta investigar información, es si la negligencia era realmente, era una negligencia simplemente por no ver o por no entender, o realmente dijeron hay una puerta abierta, ¿no es cierto? Para la maldad de los estados del sur, para permitir ese compromiso y ya. ¿No? Esas cosas, como dijiste, que no tienen hay muchas cosas así en la Constitución, ¿no? No cubre muchos casos. En parte lo que entendemos hoy, porque realmente no se imaginaban que un presidente iba a hacer ciertas cosas. Por eso, o que una persona podía ser tan cara dura o tan opuesto al sentido común. Eso creo que hay muchas cosas que simplemente no vieron, nadie tenía esa visión, ¿no es cierto? Pero Ese, aquí, hmm,
¿no? No, yo lo que iba a decir es que también esas enmiendas fueron establecidas o se dio origen a estas enmiendas por la guerra civil que hubo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en cierta forma, de manera política, se necesitó un paño de agua fría para la situación que había ocurrido, ¿no? En los Estados Unidos, cuando, y eso lo entendí un poco, hablando no de la decimoquinta, sino de la decimacuarta, cuando vimos el documental de la decimocuarta que publicaron en Netflix, que explicó un poco que a Ujú. pesar de la decimocuarta enmienda, este, fue en el 66, 1866, aún así existía desigualdad en las personas de color porque no eran reconocidos como ciudadanos estadounidenses. Entonces, en cierta forma, eh, pareciera que cuando se hizo la enmienda fue como eh, todavía la convicción de quienes la realizaron no vieron la importancia de esa ley, sino que todavía estaban arraigados a pensamientos antiguos. Eh, entonces, por eso en realidad no se hacía valer o no se cumplía a la letra la decimocuarta enmienda, sino mucho tiempo después. Mucho. Entonces, mucho tiempo después. Ujú. Pero mm, el problema de discriminación de raza era algo fuerte y visible en los Estados Unidos en ese tiempo. Pero ellos estaban levantando otro tipo de discriminación que quizás no es tan fácil de ver, como por ejemplo la discriminación a la educación, a, a esas condiciones que ellos ponen, ¿no? A la edad, a tener o no propiedad, eso es una discriminación clasista. O sea, ellos instauran nuevos modelos de discriminación o nuevos parámetros. Claro, yo pienso que también en las enmiendas, bueno, fijándome nada más en la decimocuarta y la decimoquinta, en realidad tienen peso cuando la transición de poder, entendiéndose que en el pasado quien reinaba era el racismo y las personas blancas, ¿no? Hasta que no se, no crecía ese movimiento y se hacía más público, en realidad esos derechos no importaban. Porque hasta Martin Luther King, que fue en el 1929, ahí donde empezó nuevamente o se arreció la lucha de los derechos civiles, y esas enmiendas fueron en 60 años atrás. Entonces, hasta 1929 fue cuando empezó ahí a reconsiderar, abolir todas esas leyes discriminatorias, pero se hicieron las enmiendas y todavía transcurrió 60, 70 años. Bueno, y todavía en los Estados Unidos se vive, porque sacar ese mal de la cabeza de los ciudadanos es una cosa eh, eh, absurda, ¿no? Y loquísimo, pero este, lo que permitió que en realidad se dieran a valer esos derechos fue que el movimiento de los derechos civiles de las personas afroamericanas fue grande, fue visible, era gente preparada, gente con estudios, gente que en realidad aportaba a la sociedad, y entonces quien tiene el poder, que era en cierta forma los blancos, decidieron eh, ceder parte del poder que tienen. Así, así en parte lo visualizo, ¿no? Y entonces hubo una transición de esos 60 70 años donde las personas afroamericanas, cuando fueron obteniendo ciertos derechos de estudio, que a pesar de que fue forzado y todo eso, se fueron preparando, eh, y se fueron levantando figuras que con preparación y estudio y llevando casos a la corte con preparación y con buenos argumentos, dieron ese giro en el pensamiento, en parte, de la Ujú. nación. Y lo visualizo. A mí me parece interesante esas nuevas limitaciones que ponen porque me hizo recordar
a una presentación de la anciana Terry cuando habla de la Constitución. Dice que estudiarla, nosotros vemos que todo lo que ellos han hecho en las primeras enmiendas, si yo no me recuerdo, ya apunta a las primeras 10 enmiendas. Y dice, en esas enmiendas se nota el carácter, su verdadero carácter de los fundadores, ¿no? Ellos realmente nunca quisieron instaurar la igualdad ni nada, y hicieron todo. Hicieron compromisos, hicieron concesiones, hicieron alianzas, todo para no permitir la igualdad. Y yo recuerdo que ella menciona a este presidente Clinton, no es Clinton, ¿cómo se llama? El primero, no es cierto. Washington, Abraham Lincoln. a Lincoln. Lincoln, como él también se lo tenía como un buen presidente en esa estima, pero cuando se estudia bien sus accionar, nos damos cuenta que él tampoco quería instaurar la igualdad o darle el mismo derecho a los estados del norte como los estados del sur. Entonces, cuando vemos ahora la Constitución aquí a esta altura en la enmienda 15, también vemos el mismo espíritu. O sea, ellos nunca han cambiado su espíritu y no parecen cambiar, porque si vemos ahora también un poquito a nuestro tiempo con Trump, son palabras bien rebuscadas para no cambiar lo que realmente ellos quieren o lo que realmente son, digamos, ¿no? Una consulta. O sea, en la enmienda, en la enmienda 2, bueno, perdón, la 14 y la 15, se habla sobre el derecho al sufragio y una del derecho al ciudadano, ¿no? ¿Eso? O no, no Básicamente recuerdo. son derechos para los afroamericanos, ¿no? Y como vemos, no son tan específicos que tiene eso, aquel derecho. Son básicamente derechos generales para en contra de la desigualdad, ¿no? A favor de la igualdad de los ciudadanos. Pero el día de hoy no ha cambiado eso, ¿no? Sigue siendo el mismo. ¿Cómo no ha cambiado? O sea, porque si dicen que eh, no fue específico, bueno, normalmente no son específicos los principios o derechos, normalmente son implícitos ahí, lo que tiene que ver con el derecho de todos, ¿no? Que tiene que ser por igual. Lo que sí cambia son Bueno, en las normas que aplican los estados o los países. bueno, pero recuerdas que habíamos dicho que luego, porque era tan evidente la problemática, que en los años 60 ya salieron otros derechos muy específicos, ¿no? El derecho al voto, ¿no? El derecho en 1964, el Civil Rights Act, el Acto de los Derechos Civiles Antidiscriminatorios, enmienda 24. Hay cosas muy específicas ya más adelante porque se vio la necesidad, ¿no es cierto? Mm. Pero tú tienes razón, que sigue habiendo leyes que dificultan muchísimo, especialmente a afroamericanos hoy en día mismo, ¿no es cierto?, a votar. Esto es una realidad allá. Ok, entonces podemos avanzar. ¿Con esto está bien? Digamos, eso ayuda un poquito para entender lo que pasó. Para mí sí. ¿Ya? Hemos quedado la última vez que nos juntamos para estudiar en los años 70, ¿no? Donde se cambia, digamos, el enfoque y ya estamos, ya se superó el tema del racismo, básicamente, y se toca otro problema, el problema del género. Ok, habíamos quedado ya. Un momento.
Habíamos hablado del Domingo Sangriento, etc. Y luego la anciana hace un salto y va a los años 2000. Y ahí me gustaría que lleguemos. Dice 2013. Había una decisión de la corte, Shelby County, contra Holder. Y es otra vez una decisión de la Corte Suprema. Y se refiere a la sección 4B siendo inconstitucional. ¿Alguien recuerda a qué se refería eso? Eso tiene que ver, eso hace referencia al acto de 1965. ¿Ya? Al acto de derecho de votar del presidente Johnson en 1965. Y también la sección 5 también dice que no es válido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese derecho de voto hoy, ese acto, en inglés el VRA, Voting Rights Act, es una ley muerta. Por esa decisión de la Corte Suprema. Es SOTUS, ¿no? Supreme Court of the United States. En ese periodo desde que salió ese acto, 65 a 2013, la anciana nos dio un dato, dice que se previnieron, o sea, 3,000 o más de 3,000 leyes discriminatorias que por ese acto o por esa ley fueron aniquiladas. Y ahora en 2013, básicamente se quita esa ley. Perdón, ¿qué significa SOTUS? SOTUS significa Supreme Court of United States. Y creo que es así, ¿no? SOTUS. Ok. Como dicen POTUS, suena un poco chistoso para nosotros. Es el President of United States. Entonces, a ver, con la enmienda de 1965 que sacó el presidente Johnson, que es el derecho al voto y que prohíbe, en este se prohíbe la discriminación racial y también se exige al Congreso hacer cumplir la ley a través de la enmienda 15, que básicamente es limitante la enmienda 15. ¿Y qué dice? ¿Qué más? Federalismo. ¿dónde? Y se instala el federalismo del cual protege a las minorías. Sí. Ok. Esa ley o ese acto del derecho al voto
con ese se previno más de 3.000 casos, ¿verdad? Sí, Ahora, intentos de infringir, ¿no? Los intentos derechos. de discriminación. Ya. Exacto. Entonces, en 2013, la Corte Suprema, a través del caso Shelby Country versus Holder, remueven ese derecho al voto o intentan removerlo, anulando la ley de 1965 dictada por Johnson. Exacto. Aquí una respuesta rápido en internet. Dice lo siguiente. ¿Qué hizo esa decisión de la Corte? Vamos a ponerla aquí. A ver si la puedo copiar acá. Ahí sí. El 25 de junio de 2013. ¿Quieres leer, Solange? El 25 de junio del 2013, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo que es inconstitucional utilizar la fórmula de cobertura de la sección 4B de la Ley del Derecho al Voto para determinar qué jurisdicciones están sujetas al requisito de autorización previa de la sección 5 de la Ley del Derecho al Voto. Shelby Country versus Holder, el caso 133 del 17 de noviembre de 2023. ¿Qué? Ya. Ahora, para entenderlo, yo diría, habría que ahora leer la sección 4B, la sección 5 y entrar un poco más al tema, ¿no? Ya. ¿Y qué dice la sección 4? No sé. La anciana tampoco entró en esos detalles, simplemente lo mencionó. ¿Alguien sabe un poco más sobre esto? Yo no. A ver. Si quiere, podemos leer juntos lo que dice Wikipedia. Sí. Eso si tú quieres traducirlo, hacer un trabajo. Voy a copiarlo en la introducción al resumen principal. A ver si funciona. Quedó en... No. Un momento, ya lo vamos a tener. Ok. Es un poco difícil trabajar con esos.
Ok, ahí está. ¿Quién quiere empezar a leer? Yo leo. Dice Shelby County versus Holder en 2013. Fue una decisión histórica del Tribunal Supremo de los Estados Unidos relativa a la constitucionalidad de dos disposiciones de la Ley del Derecho al Voto de 1965. La sección 5, que requiere que ciertos estados y gobiernos locales obtengan autorización previa federal antes de implementar cualquier cambio en sus leyes o prácticas de votación. Y la subsección de la sección 4, que contiene la fórmula de cobertura que determina qué jurisdicciones están sujetas a la autorización previa en función de sus antecedentes de discriminación racial en la votación. ¿Ok? Ujú. Básicamente, si lo entiendo bien, es una decisión sobre es constitucional lo que en detalle define esa ley. Creo que está en el primer párrafo que acabo de leer, hace mención o hace referencia a la sección 5 que dice que básicamente ciertos estados y gobiernos locales obtengan autorización previa federal antes de implementar cualquier cambio de sus leyes o practicar votación o sea, básicamente está limitando a los estados de promulgar leyes sin previa autorización de una instancia superior a ellos, que pueda restringir o limitar. Eso era en aquel tiempo seguramente derechos que se referían a la libertad de votar, ¿no? Ahí están imponiendo la ley federal encima de la ley estatal y eso es como debía ser, digamos, ¿no? O sea, pero están ejerciendo esa autoridad ahora ante los estados, según la enmienda 5, la sección 5, perdón. Y no hay que olvidar que eso fue una práctica de 50 años, eso fue todo bien, todo posible, ¿no? ¿Continuamos? Sí. Y la enmienda 4, sección B, contiene la fórmula de cobertura que determina qué jurisdicciones están sujetas a la autorización previa. O sea que en la cuarta enmienda dice que entonces empiezan a establecer las jerarquías jurisdiccionales que vigilan las leyes antidiscriminación, especialmente para la enmienda del voto, el derecho al voto. ¿Eso? ¿O lo entendí mal? Yo no entiendo yo eso, no sé. Ya me va muy específico. No entiendo muy bien. Porque básicamente habría que estudiar, ¿no? La subsección 4, la sección 5, etcétera. Marlene o Kevin. En parte yo concuerdo un poco con lo que estaba, bueno, entiendo un poco como lo estaba mencionando Solange, este, que prácticamente interpone y, y le indica a todos los estados que antes de querer imponer alguna ley o norma relacionada a la votación o de las prácticas electorales de votaciones, eh, debe ser previa autorización federal. Entonces, en cierta forma, no permitiendo que ocurra lo que vimos en el caso anterior, ¿no? Las leyes que imponían los estados del sur. Entonces, eh, coloca y determina las jurisdicciones, ¿no? Que en cierta forma todo tiene que pasar de manera federal y ya no es algo estatal, con el propósito de poder este, eh, no dejar que ocurran nuevamente esas prácticas discriminatorias.
María dice algo. Por eso es que la anciana Terry dice que la ley de por sí ya es muerta, porque por un lado por un lado dice una cosa y por otro lado invalida lo que la otra enmienda invalida esa enmienda, entonces como muerta realmente. Mm, Déjeme un momento sacar eso porque yo quiero sacar líneas rojas. la autocorrección. No sé si dónde se puede hacer eso. ¿No? Sí, no me molestaba ahora, pero bueno, no sé rápidamente. Yo sugiero que leemos el siguiente párrafo porque ahí explica eso. Okay. ¿Qué le parece? Un poquito más. Está bien, creo que lo están diciendo. También lo entiendo así, pero acá un poco más nos ayuda. ¿Quién quiere leer? Leo yo entonces. El 25 de junio de 2013, el tribunal dictaminó por una votación de 5-4 que la sección 4B era inconstitucional porque la fórmula de cobertura se basaba en datos de hace más de 40 años, por lo que ya no respondía a las necesidades actuales y por lo tanto era una carga inadmisible para los principios constitucionales de federalismo e igualdad de soberanía de los estados. El tribunal no anuló la sección 5, pero sin la sección 4B, ninguna jurisdicción estará sujeta a la autorización previa de la sección 5, a menos que el Congreso promulgue una nueva fórmula de cobertura. Curioso, ¿no? Porque entonces, fíjense, los estados declaran que el federalismo es inconstitucional en cuanto a la igualdad de soberanía de los estados, pero es porque simplemente les puso instancias reguladoras o condiciones para establecer leyes, ¿no? Como que son las instancias reguladoras, que tienen que estar sometidos a esas instancias reguladoras, pero es exactamente lo que ellos están tratando de hacer con la enmienda 15. Para impedir el voto les ponen condiciones que tienen que cumplir, pero eso no es inconstitucional. Lo inconstitucional es lo que el federalismo hace. Me parece como la misma situación, solo que podemos ver que en una es con afán de perjudicar y el otro con afán de regular. ¿Mm? Interesante. Yo recuerdo ¿Quiere leer? que, no sé si tiene algo que ver, eh, pero yo recuerdo que la anciana Terry mencionó algo con referente a que no sé si eran las enmiendas o era la ley, no sé si me ayudan a recordar un poco, que se tenían como que renovar cada 6 meses. No, mentira, cada 6 años, creo, no recuerdo. Y que realmente como que aplazaban las renovaciones, como que se tenía que revisar cada 6 años y replantearse otra vez para renovarlas. Y ya después como que al final fueron cada 10 años y después de que pasaron 10 años ya no lo hicieron más nunca. No recuerdo bien a qué se refería, si era a las enmiendas o era a la ley como tal, no recuerdo. Tampoco. No tampoco recuerdo esto, porque en realidad la idea es que eso es válido por siempre, ¿no es cierto? Pero aquí encontraron un detalle que dice que esto ya no es adecuado para hoy en día. Las cosas han cambiado, etcétera. Las cosas muy específicas dice que han cambiado, ¿no es cierto? Las necesidades actuales son diferentes. Los datos que se usaron son diferentes, ya no son válidos. Yo no sé cómo es eso legalmente, ¿no? Yo también pienso, así, sin idea legal de lo legal de las jurisdicciones, yo diría, ¿y por qué simplemente no lo ajustaron, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo ajustaron a los datos? No, dijeron, no lo anularon, dijeron que, bueno, hoy en día así no se puede aplicar. Y listo, ¿no? Pero es lo mismo con
con la enmienda 15, pues. ¿Cómo vas a aplicar? ¿Qué Ajá. tiene que ver que tu abuelo haya votado o no haya votado? ¿Qué tiene que ver si tienes o no tienes propiedades? Si sabes o no sabes leer. Si para votar solo necesitas ver la imagen y hacer una X. ¿Qué tanto te puede costar hacer eso? Hasta el más alfabeto lo hace. Analfabeto lo hace, digamos. Ya. Así creo que con sentido común uno diría, ¿no? De hecho, antes incluso había la opción de votar con una tinta, ponías en tu dedo y marcabas en la casilla con tu dedo. No Ujú. había ni siquiera que escribir. En Estados Unidos, hoy en día, por ejemplo, eso estaría absurdo porque son máquinas que solo tienes que apretar botones y solo con ver la imagen del candidato sabes qué quieres, digamos, ¿no? Ujú. Se puede, ¿no? Si uno quiere, podrías lograr, digamos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ellos, como dijo Marilyn, rebuscan mucho para simplemente anular lo que es el sentido común, digamos, y sonar como intelectuales o más, mejor preparados, pero mientras más se lo piensa, pues también es como, se nota mucho la mala intención, digamos, y lo torcido de todo. ¿Ok? ¿Alguien más quiere leer ese último párrafo? Leo, donde dice el fallo, ¿verdad? Ujú. Dice, el fallo ha facilitado a los funcionarios estatales la supresión de votantes. Las investigaciones muestran que la autorización previa dio lugar a un aumento de la representación de las minorías en el Congreso y de la participación electoral de las minorías. 5 años después del fallo, se habían cerrado casi 1,000 colegios electorales en Estados Unidos, muchos de ellos en condados predominantemente afroamericanos. Las investigaciones demuestran que el cambio y la reducción de los lugares de votación pueden reducir la participación electoral. También se redujeron los votantes de identificación, perdón, los votantes las votaciones. También se redujeron las votaciones anticipadas, se depuraron las listas de votantes y se impusieron estrictas leyes de identificación de votantes. Un estudio en 2020 descubrió que las jurisdicciones que anteriormente habían estado cubiertas por la autorización previa aumentaron sustancialmente sus depuraciones de registros de votantes después de Shelby. Prácticamente todas las restricciones a la votación después del fallo fueron promulgadas por los republicanos. Eso fue el efecto entonces, ¿no? Y por eso fue clave. Y como dijiste, Edita, ¿no? 5 años después del fallo, estamos hablando de 2018, ¿no? Estamos en pleno tiempo presente, ¿no? Para nosotros. Los efectos son ahora, y están incrementando, digamos, ¿no? Los efectos negativos. Ok, entonces por eso dice la anciana, los derechos del voto, hoy en día básicamente esa ley es básicamente muerta de 1965, porque por esa intervención de la Corte Suprema básicamente lo impidió que se practique, o se ponga en práctica. Ok, estamos en 2013. Queremos avanzar un poquito más. 2014 marca un año importante en cuanto a los republicanos. ¿Qué acontece? Que prepara el camino para Trump.
El, El Partido Republicano. hace lo que se llama el Tea Party, 2014. Tea Party Movement tiene que ver con eso, ¿no? La unión de los protestantes con los republicanos. Básicamente, ¿quién controla el Partido Republicano a partir de 2014? Un grupo de republicanos de la derecha, ¿no es cierto? Extrema derecha. Que eso incluye los protestantes, conservadores. No, en la conquista, dice Terry, ¿no? Conquista del partido de una ala del partido. Lo que era una ala, en 2014 se convierte a la mayoría, a los que controlan y lo que dan camino a Donald Trump. Eso 2014. 2016, entonces las primeras elecciones sin la protección del Voting Rights Act de 1965. Las primeras elecciones, ¿no? Que donde ya no existen o ya no funcionan esas protecciones. Y es por eso que hubo ese bloqueo para que mucha gente de color no pueda votar en las elecciones de 2016. Y fueron impedidos en sus caminos acá a las elecciones también. Había muchas cosas, ¿no es cierto? Mucho. Donde donde se cerraron muchos lugares donde puede votar. Eso Muchas significa que en muchos lugares, otros lugares había filas demasiado largas. Una persona que estaba en la fila no podía ir al baño, no podía ausentarse. Una persona que estaba en la fila no podía recibir agua de ayudantes. Tenía que parar ahí horas. Entonces, todas esas cosas, ¿no es cierto? Y otra cosa más. Después ese intento de Donald Trump de impedir, de no apoyar al correo. ¿Por qué? Para que no Sí. se puedan hacer las elecciones por correo. elecciones por correo, que generalmente se sabe son más por personas Con discapacidad. de inclinación más liberal o de la que más apoyarían a los demócratas, ¿no es cierto? Etcétera. Pero también en 2014 hubo milicias que se pararon en puntos estratégicos para impedir que las personas llegaran a votar. Yo recuerdo que estaban, este chico que fue arrestado después, Eso fue pero para 2020. 2016 también. Estaban como Ah. milicia empezando. Ok. Intimidaciones. Ujú. Bueno, sugiero que entonces hacemos una pausa por hoy. Si pueden, prepárense para esto, para que ya entramos un poco más a saber. Hay un acto en 2021 de la integridad, Integridad. integridad Electoral. electoral. A ver en qué consiste. Y mi segunda pregunta, entonces, lo que dice Edita justamente mi pregunta, ¿no? ¿Vamos a continuar mañana o no? Mañana hay otras 2 presentaciones del campamento en las 3 de la madrugada, hora boliviana, y después a mediodía, a la 1. ¿Quieren tener nuestra reunión que usualmente tenemos? Que sería antes del campamento. Creo que justamente terminaríamos antes para la otra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles serían las horas entonces? Un momentito, voy a cerrar la grabación.